Dios le bendiga, queridos hermanos, en esta jornada, ya por la mitad de los encuentros de estas clases. Vamos ya por la clase número 4 del curso Introducción al Antiguo Testamento. Esta tarde vamos a ver los profetas en Israel y los profetas anteriores. Queremos resaltar pues que estamos utilizando la plataforma de la presentación del doctor Fernando López, y en este curso pues queremos ser de bendición para todos ustedes. Antes de iniciar quisiéramos entregar este tiempo al Señor para que sea Él quien nos dirija y nos bendiga en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayude en esta clase, esta jornada, ya por la mitad de este curso, clase número 4. Que tú seas bendiciéndonos, guiándonos, cuidándonos, fortaleciéndonos, y que esta clase sea de bendición para todos, tanto el que la escuche, que la vea y que pueda entender y podamos, Señor, aplicar lo aprendido en nuestras vidas, nuestro ministerio, nuestra familia y nuestra vida personal. Que tú nos ayudes a ser fieles a ti, Padre, y que nos ayude a vencer en todos los obstáculos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias, Señor. Pues, muy bien. Iniciamos con esta introducción al Antiguo Testamento. Y como sinopsis tenemos que esta lección, pues vamos a estudiar los profetas de Israel y la introducción de los estudios a los profetas anteriores o profetas menores, introduciendo a los estudiantes que puedan aprender más de este recorrido del Antiguo Testamento. Un libro especial, es una porción de mucho valor para nuestra vida espiritual y la vida, vamos a decir, teológica, bíblica, para así aprender lo que es nuestro historial como hijo de Dios. Los objetivos del aprendizaje de este curso: definir lo que era un profeta en Israel, conocer el marco histórico del profetismo, también conocer y explicar los profetas anteriores, además explicar la tesis de la historia deuteronomista y conocer su principal proponente. Esta es la parte que vamos a tratar en el día de hoy. Primeramente, la pregunta: ¿qué es un profeta? Pues la definición de profeta tiene que ver con la raíz hebrea de Navi, que algunos traducen como el llamado y otros como el enviado o el que anuncia. También el término profeta, traducido al griego como profetas, derivado del verbo femi, que quiere decir, y la partícula pro, antes o lugar de. Esto es lo que quiere decir profeta, significando que un profeta es aquel que habla de otro, a través de otro. Bendito sea el nombre del Señor. Comúnmente al profeta se le conoce o se le asocia con la capacidad de predecir lo que va a acontecer, pero en un contexto bíblico, en su función principal es hablar en lugar de otro. Es decir, lo que otro pues dice o hace. Bendito sea el nombre del Señor. Por esa razón, pues, el profeta es aquel que habla de Dios. Es aquel que habla en nombre de Dios. También se le conoce como vidente, también se le conoce como hombre de Dios. Los profetas bíblicos, tantos hombres como mujeres, pues del antiguo Israel, se caracterizan por su llamado especial y su intervención en la historia con su pueblo. Es decir, el profeta es aquel que Dios llama para que sea intermediario entre Dios y el hombre, o Dios y una comunidad, Dios y una nación. Eso es lo que es el profeta, un intermediario, un interlocutor de lo que Dios dice. A través de sus acciones, también las palabras profeta se puede interpretar en eventos históricos desde la perspectiva divina, guiando al pueblo al momentos críticos y fomentando la esperanza hacia el futuro. Es decir, que la profecía es basada en un acontecimiento que va a suceder en el futuro.
puede ser un futuro a corto plazo, un futuro a mediano plazo o un futuro a largo plazo. El profeta es un individuo profundamente inspirado por Dios para ser portavoz de Dios y su conexión personal entre Dios y el destinatario o el lugar o destino a la cual Dios quiere que se le transmita su mensaje, su palabra, su voz, para que el hombre sea dirigido para toda buena obra. El profeta es un hombre público, no es un hombre privado, un ser privado. El profeta se debe a Dios y a la comunidad. Su deber es transmitir lo que Dios quiere decir, o pone en la mente o en la boca o en el corazón del profeta. No puede retirarse a un lugar apartado, no puede retirarse a un lugar exclusivo, tiene que ser un lugar público. Un profeta tiene que ser de contacto con la comunidad, contacto con Dios y la comunidad. El sitio donde la gente se reúne puede ser en la plaza, en el templo, en las comunidades, en los lugares donde la gente está, donde debe recibir la palabra de Dios. Es decir, que el profeta no puede estar aislado, tiene que estar siempre con la gente. Fueron parte de comunidades y grupos de profetas, algunos servían en el templo, otros servían en las cortes y otros servían en el reinado, con los reyes. Y otros eran completamente independientes. Es decir, que los profetas tenían contactos con diferentes escenarios, comunidades, personas, alta alcurnia, vamos a decir que la corte y también el reinado, pero también habían profetas que eran independientes. Los profetas pertenecían a diversas comunidades sacerdotales, tales como eran el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, y otros que pertenecían a la corte del rey, como Natán y Gad. Sus actividades se caracterizaban por su gran preocupación por mantener integradas la vida ética y la vida cultica, y se pronunciaron a favor de los pobres, a favor de los necesitados, de los expatriados, a los explotados y las comunidades que recibían injusticias. Repetidamente apelaron y llamaron al pueblo al arrepentimiento y regresaban a los valores bíblicos, morales, éticos del pacto de Yahvé. Es decir, que los profetas guiaban al pueblo a volverse a Dios, porque regularmente el pueblo pues se desviaba de Dios y el profeta guiaba al pueblo para que estuviera bajo el amparo de Dios. Una actividad participativa con preguntas. La primera pregunta es: los profetas bíblicos, tanto hombres como mujeres de la antigua Israel, se caracterizan por su llamado especial y su intervención en la historia de su pueblo. Esa es la respuesta. Segundo, comúnmente se asocia a un profeta con la capacidad de predecir, pero en el contexto bíblico su función principal es hablar en lugar de otro, específicamente en representación de Dios, transmitiendo su mensaje al pueblo. Esto es verdadero. Tercero, repetidamente apelaron y llamaron al pueblo al arrepentimiento y a regresar a los valores del pacto de Yahvé, con Yahvé. Esta es la respuesta. Vamos a pasar ahora al segundo tema, segundo punto de esta cuarta clase, titulada Marco Histórico del Profetismo. El marco histórico que podemos referir aquí en el Antiguo Oriente Próximo es que el profetismo en Israel comparte sus raíces con el profetismo de la región del Antiguo Medio Oriente, como tiene que ver con los países de Mesopotamia, Siria, Egipto, Palestina, y ese entorno fue durante el periodo previo a la creación de la monarquía en Israel. Ese fue el profetismo que circuló en ese periodo. Los libros de Josué, Jueces y diversos escritos, ejemplares proféticos, tales como conductas diversas, desde el comportamiento frenéticos y excéntricos, así como el comportamiento más severos y estrictos o autoritarios. Estos también pues circuló en un periodo, ¿verdad?, en el tiempo de que los profetas pues sí expresaron su recepción
de parte de Dios para transmitirlo al pueblo. Tenemos aquí en el marco histórico de profetismo dos tipos de profetas: profetas no escritores y profetas escritores. En la Biblia encontramos bloques de libros que llamamos proféticos. Sin embargo, algunos de los fenómenos del profetismo superan de los libros proféticos, tales como algunos que no escribieron, pero sí hablaron de parte de Dios. Y esta división se le conoce como profetas no escritores y profetas escritores. En el fenómeno de los profetas en la Biblia, en un tema fascinante y complejo que abarca una amplia gama de personajes en el periodo histórico. Así como podemos ver, como Abraham, que aunque no es conocido como profeta, o sea, como escritor de libros, pero sí Abraham es considerado uno de los profetas más prominentes desde el Génesis. Es decir, en el Génesis 27 nos habla que su papel como intermediario entre Dios y los hombres lo sitúa en una posición profética. Es decir, Abraham recibía de parte de Dios el llamado y asimismo transfería su mensaje al pueblo a la cual él se relacionaba en su tiempo. También podemos ver a Moisés. Aunque Moisés escribió la Torá, según se le atribuye que Moisés escribió la Torá, es decir, la ley, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, estos 5 libros que fueron escritos por Moisés, en esos libros habla de la ley, pero a Moisés se le conoce como profeta, según Deuteronomio 34:10. Dice que no ha surgido otro profeta como él que haya visto a Dios cara a cara. Aunque nadie haya visto a Dios cara a cara, realmente esto ha sido una comparación, ¿verdad? De que Moisés vio la espalda de Dios, no vio la cara de Jehová, pero es una hipérbole en la cual dice que Moisés vio a Dios cara a cara. Nadie puede ver a Dios cara a cara y vivir. Tenemos que estar en el nivel espiritual de Dios para poder verlo cara a cara. Y eso lo vamos a ver cuando estemos allá en su presencia. Esa es una de las promesas que el Señor nos ha dejado, que le veremos tal como Él es. Qué grande promesa el Señor Jesucristo nos ha dado. Que estaremos con Él para siempre y veremos al Señor cara a cara, tal como Él es. Wow, qué grande promesa el Señor nos ha dado. Bendito es el nombre del Señor. También conocemos a Débora como una profetisa. Sin embargo, ella no escribió ninguno de los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, pero sí se le conoce como una profetisa, según Jueces, ¿verdad? Capítulo 4 y 5. A ella se le atribuye, ¿verdad?, varias funciones de liderazgo y de profecía dentro de esos libros de Jueces. Gloria al nombre del Señor. También tenemos a Samuel, aunque sí tenemos 2 libros, 1 Samuel y 2 Samuel. Se dice que Samuel escribió algunas porciones de este libro, pero él sí se le atribuye como un profeta de parte de Dios y tiene una gran característica, porque Samuel pues ungió a David como rey, y ya usted sabe la historia de cómo Samuel pudo estar bajo los pies del sacerdote Elí y así poder tener un trabajo directo con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. También tenemos a Natán, el profeta Natán, profeta durante el reinado de David. Natán es conocido por sus confrontaciones con el rey David, por su papel en la designación de Salomón como sucesor de David, y también con llamar la atención a David cuando pecó, ¿verdad?, frente al acontecimiento del pecado de adulterio de la esposa de Uría Eteo, ¿verdad? Y Natán le dijo, pues tú eres ese hombre que merece la muerte. Gloria al nombre del Señor. Vemos que David se arrepintió y eso fue una gran historia que conocemos en el Salmo 51, donde David pues habla de su arrepentimiento, y ese Salmo de 51 es el arrepentimiento que David pues tuvo frente a Dios. También tenemos a Gad. Gad es otro profeta en el reinado de David. También Gad mencionó en 2 Samuel, capítulo 24, verso 11, aunque no escribió libros, pero sí se le conoce que fue su consejo crucial para David. También tenemos al profeta Ahías de Silo,
profeta del reino del norte. Ahía predijo la división del reinado de Israel en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 29. Semaías, otro profeta que no tenemos escrito de parte de él en la Biblia, o sea, algún libro, pero sí el profeta Semaías profetizó y aconsejó durante el reinado de Roboam, aconsejó al rey sobre la invasión de Egipto, según Primera de Reyes capítulo 12, 22. También tenemos a Elías y Eliseos, dos grandes profetas de la Biblia que hablan Primera de Reyes y Segunda de Reyes, pero a ellos no se les conoce ningún escrito, ¿verdad?, ningún libro específico que ellos escribieron, pero sí se les menciona en el libro de los Reyes, Reyes 1 y Reyes 2. Estos dos profetas, pues, participaron en el siglo 9 a.C., son figuras prominentes en los libros de Reyes, aunque no escribieron libros. Sus actos de profecía son extensamente documentadas en el libro de Reyes capítulo 17 y Segunda de Reyes capítulo 13. La terminología de profeta en el Antiguo Testamento se le llamó Naví a los profetas en términos, ¿verdad?, de profetas, pero también se le conoce en términos hebreos como Roe, que quiere decir vidente, y también José, que quiere decir profeta. Este término atribuido de manera despectiva al profeta Amós. En ese sentido, pues podemos tener el llamamiento, cómo Dios llama al profeta, cómo Dios llama o llamaba a los profetas en el Antiguo Testamento. El encuentro entre Dios y el profeta, donde se describe el llamado de Dios, que cómo lo hace. También se describe el profeta cómo reconoce su limitación para ser mensajero de Dios, y también la comisión donde Dios le ordena lo que debe hacer o llevar a cabo la tarea particular en nombre de Dios. Esas son las tres atribuciones que podemos ver en el llamamiento de los profetas. También, resumiendo esta parte, en los profetas no escritores son una parte integral de la historia bíblica, y su legado perdura a través de los tiempos en las narrativas y enseñanzas que se encuentran en los textos sagrados. Una gran bendición, ¿verdad?, estos profetas no escritores, pero sí tuvieron grande impacto en la profecía, en los libros escritos que tenemos de los profetas menores y mayores. Dentro de los profetas anteriores tenemos a Josué, Jueces, Samuel y Reyes. La Biblia hebrea, dividida en tres secciones principales como la Torá, la ley, los Neviín, los profetas, y los Ketubín, los escritos, son los libros de los profetas que se dividen en estos cuatro renglones: Josué, Jueces, Reyes, Samuel, Reyes, y también los profetas posteriores, como son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12 profetas menores, es decir, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los grandes grupos que componen la Biblia hebrea. La ley, la Torá, el Neviín, el Ketubín, forman parte de lo que es el Tanakh. Vamos a tener una actividad participativa del profetismo. En Israel comparte sus raíces con el profetismo de la región del Medio Oriente, como son Mesopotamia, Siria, Palestina, Egipto, durante el periodo previo a la creación de la monarquía en Israel. Esta parte es verdadera. Los profetas no escritores son una parte integral de la historia bíblica, y su legado perdura a través de las narrativas, las enseñanzas, y se encuentran en los textos sagrados. Podemos ver ahora en esta tercera parte de esta cuarta clase los profetas anteriores. Los profetas anteriores, el segundo gran bloque literario de la Biblia hebrea, conocido como el Neviín, es un cuerpo literario extenso que incluye los libros históricos de Jueces, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, como los libros propiamente conocidos como los profetas. También tenemos Jeremías, Isaías, Jeremías, Ezequiel
y los 12, también conocidos como los profetas menores. Aquí vemos la Biblia hebrea desde el punto de vista de lo que es el Tanakh. Primeramente los 5 libros de la ley, que es la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego los profetas, que son el conjunto de libros llamados los Nevi'im, que son Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. A esto se le llama el Nevi'im. También se le conoce a los escritos como el Ketubim, que son los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Primera, Segunda de Crónicas. Este es el canon, según las divisiones de judías, el canon hebreo. Podemos ver los profetas anteriores, que son libros que prosiguen la trama narrativa del Pentateuco, relatado en la historia de Israel desde la conquista de Canaán hasta la destrucción del templo, dentro de la destrucción de Jerusalén y la época del destierro babilónico en el año 587 antes de Cristo. Los temas dominantes de los profetas anteriores, la tierra y la cuestión, organización política de Israel, en la cual Josué como protagonista principal en Israel llega a adueñarse de la tierra militarmente, pero la pierde al final de los libros de los reyes como consecuencia de las invasiones militares de los asirios y luego para retirarse para el reino de Israel y de los babilonios para el reinado de Judá. Es decir, los asirios invadieron el norte y los babilonios, la tribu de Judá. Esta parte fue por la desobediencia, ¿verdad?, del pueblo y desobedecer a Dios. Fueron desterrados, uno al norte y otro al sur. Los temas dominantes, pues la cuestión de la monarquía se plantea desde el libro de los jueces. Vemos que el libro de los jueces es un libro donde se manifiesta el poder de Dios tratando con el pueblo. Es decir, Dios guiaba al pueblo a través de los jueces. Y entonces, pues, el pueblo fue guiado, pues, por estos hombres de Dios y mujeres de Dios que, pues, juzgaban al pueblo, juzgaban las acciones del pueblo frente a Dios. Y así, pues, el pueblo, pues, juzgaba, intervenía, corregía, pero luego ellos pidieron reyes. Por esa razón, pues, esta cuestión de los jueces, pues, fueron narrados de Samuel hasta el origen de los jueces, hasta la monarquía, es decir, hasta el llegado de reinado, ¿verdad?, de Saúl, David y todo ello, en su hora de decadencia. La perspectiva de los profetas anteriores, según la perspectiva de los redactores de este libro, hay que comprender estos acontecimientos como un castigo a su pueblo que no ha respetado su voluntad. Es decir, Dios, cuando el pueblo se desvía, pues vía castigo, en este caso juicio, de esclavitud, de destierro, y entonces luego se arrepentían y volvían otra vez. Y Dios lo perdonaba como un Dios perdonador, un Dios amoroso, un Dios que castiga, ¿verdad?, con ira a los que hacen lo malo, pero también un Dios misericordioso y Dios perdonador y bueno. Muy diferente a lo que Marción consideraba, ¿verdad? Porque el pueblo se desviaba de Dios, pecaba contra Dios y Dios así lo perdonaba. La perspectiva de los profetas anteriores, por medio de los oráculos de Dios, de juicio, contenían numerosas transgresiones del pueblo en sus responsabilidades, pero al final de la historia, narrada en Segunda de Reyes 25, plantea igualmente la cuestión acerca de si existe aún un futuro para el pueblo de Israel. Los profetas anteriores, los libros históricos del Antiguo Testamento, podemos ver que son presentados desde la perspectiva de los profetas. Por ejemplo, la conquista de la tierra prometida en Josué y Jueces describe como una respuesta al mensaje divino, y la actividad de Samuel se interpreta como una de un profeta. Los profetas anteriores, los personajes como Natán, Gad, jugaron un papel crucial al ofrecer las palabras de guía y juicio al rey David.
La tradición judía valoró tanto el papel de estas figuras que clasificó estos libros dentro de la sección de los profetas, lo que implica que su historia fueron consideradas más que meros relatos históricos. Presupone la visión particular de los profetas sobre Yahvé al interpretar la historia de la monarquía de los reyes. Podemos ver también, ya yendo en el punto de vista de los libros específicos, el libro de Josué como autor no tiene autor conocido, no se le atribuye ningún autor al libro de Josué, probablemente un anciano quien había sido testigo presencial de la mayor parte de los acontecimientos narrados en el libro, Young. Indudablemente Josué fue autor de algunas porciones del texto, junto con otros como Eleazar y Fitness. Josué tiene como destinatario a Israel y las generaciones posteriores de Israel. El lugar de escritura y la fecha fue escrito en el siglo XIII a.C., en la recién conquista de Canaán. También se le narra la ocupación de la tierra prometida por el pueblo de Israel. Cierra así el ciclo iniciado con las promesas hechas a los patriarcas, según el Pentateuco. La entrada de Israel a Canaán constituye el prólogo de la historia de Israel en su propia patria, la historia que se interrumpirá cuando el destierro de Babilonia ponga su pausa a una posesión de la tierra. La estructura de este libro, por ejemplo, la primera parte habla del prólogo de la conquista, capítulo 1, la conquista, capítulo 2 al 12, el reparto de la tierra, capítulo 13 al 19, complemento de reparto, capítulo 20, 21 y 42, el epílogo, pues este es el propósito de la escritura del libro de Josué. El libro de los jueces, específicamente, recibe el nombre de los gobernantes, jueces de Shofetim, que rigieron a Israel durante el periodo entre Josué y Samuel. El mismo nombre aparece en la Septuaginta y en la Vulgata. En la Vulgata aparece como Critai. Podemos ver que el autor del libro de los jueces es de alta crítica, lo considera una recopilación de fuentes de acuerdo al Talmud. Samuel escribió el libro que lleva su nombre, el libro de los jueces y Ruth. El libro fue seguramente recopilado durante los primeros días de la monarquía, durante el reinado de Saúl o los primeros días de David. También el libro de los jueces tiene como destinatario la nación de Israel. Fecha y lugar fue escrito alrededor del año 990 a.C., durante el final reinado de Saúl o al principio del reinado de David en Israel. El libro de los jueces tiene como propósito mostrar la necesidad de Israel de un rey justo sometido a la autoridad de Dios a través del periodo de los jueces. Gradualmente se les hace reconocer su necesidad de un rey. En ese sentido, pues, el libro de los jueces puede relatar las lecciones espirituales del periodo comprendido entre la conquista y la monarquía. También puede demostrar la personalidad de Dios en su santidad, en su juicio, en su castigo, en su misericordia, en su cuidado y también en la salvación. Puede también señalar la necesidad de la monarquía y de la unificación del pueblo. El libro de los jueces muestra un ciclo, como le decía al principio, de primero la apostasía, apartarse de Dios, luego la opresión, juicio, luego el gemido, el llanto, el lloro, el arrepentimiento, y luego Dios lo liberaba. Y ese ciclo permanecía en esos 300 años aproximadamente, en que el pueblo de Israel pues se apartaba de Dios, luego recibía opresión, luego se arrepentía, Dios lo liberaba, y ese ciclo duró ahí alrededor de 300 años aproximadamente, bajo el reinado de los jueces, bajo el periodo de los jueces. Vemos aquí a Samuel, de acuerdo al autor, Samuel, en la tradición judía, Samuel escribió el libro, junto a jueces y Ruth. La evidencia interna del texto, 1 Samuel 27:6, el libro no fue completado sino hasta después de la división del reino. Los libros de Samuel fueron compuestos bajo la inspiración divina por un profeta
quien vivió poco tiempo después de la separación del reino y que incorpora material escrito con anterioridad, como son las crónicas de Samuel, Natán y Gad. Podemos ver también las fechas en que se escribió el libro de Samuel. Fue escrito entre los años 930 al 700 y 722 antes de Cristo. ¿A quién se dirigió el libro de Samuel? A las generaciones posteriores al reinado de Salomón. Podemos ver que este primera Samuel pues tuvo una transición, legitimar la elección de David como rey de Israel y demostrar la fidelidad de Dios con su pacto. Luego pasa a 2 Samuel a explicar el pacto de Dios con David y su vida de fe y sus fracasos. El libro clave de 2 Samuel fue David. Por tal razón ese libro de Samuel fue dirigido a cómo el rey David dirigió su periodo de reinado y de monarquía. Podemos ver el libro de los reyes, que el nombre de los reyes, como Samuel lo describe, fueron un solo. La Septuaginta les llama tercero y cuarto libros de los reinos. La Vulgata le llama Liber Regum Tertius et Quartus, es decir, libro tercero y cuarto, igual que como le llama la Septuaginta, pero este libro de la Vulgata es en latín. El libro de los reyes fue escrito después de la caída de Jerusalén alrededor del año 586 antes de Cristo. Fue destinado a los judíos que fueron exiliados a Babilonia y las futuras generaciones. También podemos ver que el libro de los reyes tiene como propósito preservar la historia de Israel y Judá, desde David hasta el exilio, aprender sobre los reyes piadosos, conocer la vida de los profetas, entender la necesidad de arrepentimiento y obediencia a Dios, también entender el control de Dios en la historia hebrea. El libro de los reyes busca llevar adelante la historia de la teocracia hacia un fin en el exilio babilónico. Condena a los reyes del norte, juzga a los reyes del sur, basado en la promesa de David. También enfatiza en el ministerio de Elías y Eliseo, enfatiza también en los reyes fieles a las normas de David. Deja claro que el exilio es un castigo divino. Cada vez que el pueblo pues, se desviaba de Dios, era esclavizado, luego se dirigía a Dios oprimido, ¿verdad? Arrepentido, Dios lo perdonaba y ese era el ciclo. Vemos aquí en la actividad participativa, la tradición judía designa el título de Nevi'im, la segunda parte de la Biblia hebrea. Los profetas posteriores son los libros que prosiguen la trama narrativa del Pentateuco, relatando la historia de Israel desde la conquista hasta Canaán, hasta la destrucción de Jerusalén y la época del desierto babilónico, 586-87 a.C. Esto es falso. Los libros históricos del Antiguo Testamento son presentados desde la perspectiva de los profetas. Esto es verdadero. Podemos ver entonces ahora la cuarta parte de lo que es la historia deuteronomista, para complementar el curso 3 que dimos de la parte de deuteronomista, la parte de lo que tiene que ver con vamos a decir, los escritos, cómo se escribió, la forma poética, la forma como se escribieron en esta parte, pero ahora vamos a ver la parte histórica de lo que es lo escrito deuteronomista. En la historia deuteronomista se refiere al descubrimiento de los textos deuteronomistas en los libros históricos de jueces, Josué, jueces, Samuel y Reyes. También podemos ver los textos que están basados en normas y principios, escritos por deuteronomistas. Recibe su nombre debido a que casi todo su contenido se encuentra en el libro de Deuteronomio. El estilo es de un predicador que trata de convencer y no mover la obediencia, echando mano a veces, si es preciso, de la amenaza. También en el 8 de junio de 1942, Martin North proponía una solución radicalmente distintas a las que hasta ahora
este momento eran las tradicionales. La redacción del primer gran relato histórico del Antiguo Testamento fue obra de un solo autor, según Martin North. Además, se explicaba que los libros que lo componen no eran independientes unos de otros, sino que formaban parte de una unidad que, comenzando por el Deuteronomio, terminaba en el segundo libro de los Reyes, abarcando así casi 700 años de historia, los transcurridos entre la entrada de la tierra prometida y la salida a la misma, al camino del destierro. A esta obra se le llama historia deuteronomista. Su redacción habría tenido lugar en Mizpa hacia el año 550 antes de Cristo. Además, explicaba que los libros que lo componen no eran independientes unos de otros, sino que formaban parte de una unidad. Comenzando desde Deuteronomio, terminaba con el segundo libro de los Reyes. Y esto abarcaba hasta el año 550. La presencia activa de los profetas en los momentos decisivos de la historia caracteriza la obra deuteronomista. Natán con David en la consolidación de la monarquía, Elías frente al peligro politeísmo de Acab, etc. Podemos ver también en la segunda parte de las características la asociación de los principales momentos históricos con personajes importantes como la ley de Moisés, la conquista con Josué, la monarquía con David, el templo de Salomón, la centralización del culto con Josías, etc. La tercera parte, la tercera característica de la obra deuteronomista es la narración del acontecimiento mediante el esquema de la promesa y el cumplimiento. Dios promete y Dios cumple. Dios siempre cumple su promesa. La cuarta parte, la cuarta característica tiene que ver con los discursos opuestos en boca de diversos personajes o las reflexiones del propio redactor para ir dando el sentido a los principales acontecimientos. Los discursos de Josué en Josué 23 o el discurso de Samuel en 1 Samuel capítulo 12 es un ejemplo de esta característica. El tema principal de la historia de Deuteronomista, según North, es que la promesa de la tierra no había sido hecha de forma absoluta, sino condicionada al cumplimiento de lo pactado con la alianza. Dios promete, hace pacto y el cumplimiento está de acuerdo al pacto que hace. Dios siempre cumple su promesa, pero tiene un pacto y ese pacto hay que cumplirlo. Por tal razón el cumplimiento tiene que ver de acuerdo al cumplimiento con el pacto. Según Deuteronomio 30, del 15 al 20, esto dice el Señor: mira, hoy pongo delante de ti la vida y bien o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. Es decir, tenemos que cumplir la promesa de Dios. Dios hace un pacto, pero tenemos que cumplir ese pacto con Dios. Entonces quiere decir que si tú no cumples o yo no cumplo, no cumplimos su promesa, no cumplimos su pacto, no cumplimos lo que Él exige, pues no podemos ir a Él que, ¿verdad?, que tenga misericordia de nosotros o del pueblo, si nosotros no guardamos su palabra, no guardamos su pacto, no guardamos sus mandamientos, porque si no, pues entonces, si un pacto no se cumple, pues como la persona que contrata un pacto va a cumplir, uno sí, el otro no, aunque Dios siempre cumple su promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigo al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida, vivirá y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando tu voz, adhiriéndote a Él, pues en eso está tu vida, y Él habites, y que Él habites largos años en la tierra que el Señor prometió a dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Es una promesa a los patriarcas, es una promesa que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, y lo prometió.
hasta Cristo. Cristo te promete vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Según la conclusión de Noé, nunca ha faltado la paciencia y la misericordia de Dios en espera de que el pueblo rectificara. Marción creía lo contrario, pero Dios es un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios que tarda su ira, Él no tarda por su promesa, Él siempre cumple su promesa a su tiempo. Gloria al nombre del Señor. El esquema, la rebelión, el castigo, el arrepentimiento, la salvación es el ciclo del pueblo de Dios. Siempre se desviaba en la apostasía, se recibía opresión, luego arrepentimiento, sufrimiento, arrepentimiento, luego perdón. Y ese era el ciclo del esquema, según Noé. Las principales modificaciones de la teoría de Noé. La escuela de F. Cross, tesis con una doble redacción de deuteronomista, son diferentes, ¿verdad? Los libros de Samuel y de Reyes están caracterizados por dos temas principales que convergen a través del relato. Podemos ver aquí primero el pecado de Jeroboam, la desobediencia de la Torá, y luego la segunda promesa de la dinastía davídica eterna, el relato de propaganda destinado a celebrar. Podemos ver también la escuela de Göttinger, la escuela de los estratos integrados deuteronomistas, de los textos deuteronomistas. El relato fueron añadidos posteriormente. Podemos ver también las modificaciones de Noé, ejemplo de Josué 3, 1 al 6, donde Josué fue instituido como jefe militar, mientras que en el verso 7 se transforma en el fiel modelo de un siervo obediente de la Torá. Josué era un siervo de Dios y cumplía el mandato de la Torá, el mandato de la ley. Fue parte de lo que Dios le exigió a través de Moisés. Tiene que cumplir los mandatos de la Torá, los mandatos de Jehová, para que Dios te guarde y Dios pueda ayudarte, ¿verdad?, a ganar las guerras y poder llegar a la tierra prometida. En Jueces 3:2 dice que no todos los enemigos de Israel fueron aniquilados para que los israelitas aprendieran el arte de la guerra. En el verso 4 parece aportar la corrección de que fue para probar a Israel, para ver si guardaban los mandamientos de Yahweh. Bendito sea el nombre del Señor. Según para Noé, el deuteronomista no es por consiguiente un redactor, sino que es un verdadero autor, en el sentido de que construye una presentación del pasado de Israel que obedece a una teología de la historia perfectamente coherente. En la página 237 de Tomás Romer, Introducción al Antiguo Testamento, habla de esto. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver la historia de deuteronomista de acuerdo al rango del periodo de tiempo. En el año 1250, el año 1200 del Antiguo, antes de Cristo, es el periodo de la conquista y el reparto de la tierra. Según Josué, desde la muerte de Josué a la muerte de Moisés hasta la muerte de José, es decir, el periodo que va en Josué, desde la muerte de Moisés hasta la muerte de Josué. Luego los jueces hablan del periodo desde la conquista hasta la monarquía. Primero y segundo libro de Samuel habla de la inauguración de la monarquía con Saúl y la consolidación y apego con David. Entonces, primera y segunda de Reyes habla del periodo de Salomón, la división del reino, la final de la monarquía y el destierro en Babilonia. Esto es en el periodo 622 al 509 a.C., la pérdida y abandono de la tierra por el exilio a Babilonia, con la finalidad de justificación teológica de toda la historia de Israel desde la conquista de la tierra hasta el exilio, es decir, exponer unos hechos que se van verificando en la historia para reflexionar sus causas y consecuencias y proclamar la justicia de Dios y la finalidad del pueblo y sus dirigentes. Este es el periodo que abarca, ¿verdad?, la historia de los profetas, el libro de los profetas y los libros anteriores. La historia deuteronomista recibe su nombre debido a que casi todo su contenido se encuentra
en el libro de Deuteronomio. Eso es el complemento de la pregunta. El principal proponente de la tesis de la historia deuteronomista fue Martin North. El tema principal de la historia deuteronomista, Martin North, fue la promesa de la tierra no había sido hecha de forma absoluta, sino condicionada al cumplimiento del pacto de la alianza. En la próxima clase podemos ver ya que vamos a tratar los profetas posteriores. Desde el punto de vista de esta clase número 4, podemos ver que Dios tiene hombres y mujeres como intermediarios, intercesores o interlocutores, portavoces de lo que Él quiere transmitir al pueblo. Dios podía haber enviado a los ángeles para que los ángeles pudieran hablar con el hombre, pero Dios trató con el mismo hombre, la misma creación que Él hizo con su propia mano, le instruyó, le capacitó, le dio la ordenanza, le dio la visión, la inspiración para que escribieran o para que expresaran lo que Dios quería expresar al pueblo. Tenemos estos profetas, ¿verdad? Neviín y Ketubín, como los libros históricos, los libros proféticos mayores y menores, y vemos cómo Dios trata con el pueblo, cómo Dios quiere guiar a un pueblo a través de su alianza, hace pacto con Abraham, pacto con Isaac, pacto con Jacob, pacto con David, pacto con Jacob, y hace algunos pactos con algunos hombres, como Moisés también, Josué, que le daré la tierra prometida, y lo pone a hablar en nombre de él para que el pueblo sea guiado hacia la salvación de su vida, de su alma, del mal. Pero el pueblo pues andaba ¿verdad?, perdido en el desierto. Se contaminaban con los dioses paganos, recibían opresión, luego gemido, lloro, llanto, quejido y arrepentimiento, y Dios perdonaba al pueblo. En ese ciclo el pueblo de Israel ha estado desde Génesis, digo yo, hasta Malaquías. Y vemos que hoy la iglesia, hoy día, tiene que también revisarse, de tal manera para que no pase lo mismo, de que, ¿verdad?, pueda ser desviada, pueda ser juzgada, y que luego venga la opresión, la persecución, los problemas, sino que podamos permanecer fieles a Dios, guardando su palabra, guardando sus mandamientos, guardando sus estatutos, guardando sus normas, sus decretos. 2 grandes mandamientos el Señor dejó: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si cumple esos dos mandamientos, cumple la ley y los profetas. Es decir, cumple la Tanakh, la ley y los profetas. La ley, el Neviín y el Ketubín. Quiere decir que tenemos que guardar los mandamientos de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Qué bueno que un pueblo es guiado por Dios y que haya personas interlocutoras entre Dios y los hombres para darle salvación y darle vida eterna. Dios tiene ahora la iglesia para que sea portavoces de la gran comisión de discipular a los perdidos y llevar el evangelio a toda criatura. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios tiene el control y dominio de todo. Cristo viene pronto. Amén. Bendiciones en abundancia, en el nombre de Jesús.